Voy a integrar, Carlos, en este momento para que dialoguemos con él en nuestros estudios de Washington, de NTN 24, a Daniel Benaim. Él es analista internacional del Center for American Progress. Señor Benaim, bienvenido al informativo de NTN 24 y queremos conocer su análisis frente a lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué significa que Donald Trump ejecute este ataque sin ningún aviso, precisamente en este momento? Bueno, como saben, más temprano esta semana los sirios lanzaron el ataque químico más grande que han lanzado desde el 2013, matando a muchas personas y dejando en claro el secretario de Estado de los Estados Unidos había dicho que ya no iban a dejar a Assad en el poder. Parece estar dejando en claro que no podemos dejar que el régimen de Assad actúe con impunidad, y Trump, de una manera sorprendente, vio las imágenes de este ataque químico y parece que decidió que la respuesta de los Estados Unidos debía ser lo que Obama no hizo en el 2013, que es justamente aplicar esta línea roja, básicamente, con ataques militares. Y como comprendemos, son entre 50 o 60 misiles que fueron lanzados desde barcos en el Mediterráneo hacia la base de Al-Shairad, cerca de la ciudad de Homs, que aparentemente es el lugar desde el cual salieron los aviones que lanzaron el ataque químico. Y parece que, al menos como se ha reportado en el New York Times, que los oficiales rusos fueron notificados antes, o sea, utilizando un canal entre ambas fuerzas militares para asegurar que no hayan incidentes o conflictos. Entonces, los rusos básicamente se les dio tiempo para salir de ahí, lo que significa que los sirios también sabían que venía el ataque. Y lo que significa esto, bueno, creo yo que la pregunta que hay que responder es ¿qué viene ahora? ¿Qué sigue? ¿Será el caso que los sirios respondan con una escalada de los ataques, o será que este será un solo ataque que haya quedado ahí? Esta será la pregunta que va a querer responderse de manera clara en los próximos días. Discúlpeme un momento, por favor. Bien, estamos conversando con el señor Daniel Benaim, analista internacional del Center for American Progress, sobre este ataque que comandó y ordenó, en este caso, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra una base militar en Siria. Me informan, por favor, si tengo ya al señor Benaim con nosotros. Carlos, hay algo muy importante que ha dicho el señor Benaim que me parece importante resaltar en este momento, Carlos, y es lo que viene de aquí en adelante. Es decir, Carlos, la respuesta que dará Siria, porque es una preocupación muy grande. Por un lado, está la posibilidad, Carlos, que intensifiquen los ataques, tal y como lo decía el señor Benaim, al interior de Siria, ataques contra la población civil, o por el otro lado, Carlos, que quizás esos ataques sean en los Estados Unidos, sean ataques que de pronto eleven la amenaza de seguridad en territorio estadounidense. Recuerde usted, Carlos, que el mismo presidente Barack Obama de alguna manera garantizó que al interior de los Estados Unidos no existiera ningún tipo de amenaza, sobre la base de que los Estados Unidos disminuyó su intervención militar internacional. En este momento, esa es la pregunta que le quiero hacer a nuestro analista en Washington. Señor Benaim, usted hablaba de una escalada de ataques a nivel interno en Siria. ¿Hasta dónde este ataque que ejecutó Donald Trump en Siria supone una amenaza para la seguridad? Me refiero específicamente hasta dónde en este momento en Estados Unidos podrían presentarse algún tipo de ataque como retaliación a este bombardeo que ejecutó en las últimas horas Estados Unidos en territorio sirio. Bueno, creo que cualquier cosa es posible, y creo que en un momento como este, de repente todo el panorama se ve muy diferente, y es algo lanzar unos misiles desde un barco y después considerar todas las consecuencias. Estados Unidos tiene
6.000 tropas en Irak, mientras que Irán está operando también en ese lugar. ¿Irán va a tratar de retaliar o cómo van a manejar la situación los rusos? Esas son grandes preguntas que hay que considerar. ¿Y cuál será el destino de las fuerzas estadounidenses y también de los civiles en un lugar como el Líbano, por ejemplo? Claramente Irán y Siria tienen muchos puntos diferentes desde los cuales podrían atacar a los Estados Unidos, pero tal vez ellos tampoco quieren escalar este conflicto más de lo que ya está. Y también con respecto a grupos como ISIS o Al-Qaeda, es posible que ellos le den la bienvenida a este ataque en contra de Assad, que también es enemigo de ellos. Entonces, personalmente, me preocupa menos el terrorismo y más preocupado sobre lo que podría hacer Rusia o Irán y también varios de sus grupos. Entonces, creo que eso es algo que hay que prestarle atención. Y la otra gran pregunta es, ¿qué hará Siria? Porque Siria va a permitirse que le hagan esto de esta manera, o Siria va a decir, ok, ahora que nos han mostrado esto, queremos utilizar de nuevo las armas químicas para demostrar que no se nos puede decir qué hacer y que no pueden detenernos. Entonces, Estados Unidos podría estar en una situación bastante difícil, en un compromiso militar mucho más grande de lo que pretendía, y esas son las cosas que me preocupan a mí personalmente. Señor Benaín, precisamente usted toca un punto muy importante y es la alianza que existe entre Irán, Siria y Rusia. ¿Ese bloque qué peligro representa real para Estados Unidos o porque el presidente Donald Trump de alguna manera justificaba ese ataque por el peligro que reviste ese eje que se ha aliado para mantener en el poder a Bashar al-Assad? Sí. Creo que este ataque está concentrado de manera directa en Siria como tal y en el gobierno de Assad, y mucho menos en Irán y mucho menos en Rusia, que fue tratado como un socio y se le notificó, incluso se le dijo que saliera de ahí. Pero es un hecho que Irán y Rusia han permitido que el presidente Assad en Siria lleve a cabo esta campaña brutal. Le han dado dinero, armas, y creo que ambos países sí representan de alguna manera un peligro para los Estados Unidos. Irán puede tratar de entrar en tácticas asimétricas para atacar a los estadounidenses en respuesta a esto. Habrá que ver, ¿van a escalar este tema o no? Y con respecto a Rusia, creo que Donald Trump tenía planes para una relación mucho más cercana con Rusia, y creo que esos planes se han dejado de lado por ahora en medio de la investigación del Congreso, y creo que esto claramente no va a ser una conversación confortable entre los oficiales de los Estados Unidos y los rusos, porque aunque Trump espere que Putin pueda ser su socio, ahora Trump se está llevando una elección con personas que apoyan a Rusia, como por ejemplo Assad. Son parte de una guerra brutal en contra de ciudadanos que encarna y que genera terrorismo. Entonces, esa es una gran contradicción en su política que él no ha explicado. Creo que veremos a Trump tomando una posición más sobria con respecto a Rusia, pero tal vez eso es simplemente lo que yo deseo pensar. Pero ¿quién?